La fe que no se agita es una fe que se marchita. El Señor nos invita en el día de hoy a participar de su entrada, en Jerusalén como en el pasado, a participar de su entrada hoy en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra sociedad, para nuestras soledades, para nuestras preocupaciones, para nuestras angustias, también para alumbrar nuestros anhelos, nuestros sueños y nuestros proyectos, para darnos fuerza de vida y cumplir así nuestra labor en el mundo. El Señor te invita a la revolución de Las Palmas. El hombre propone y Dios dispone. Teníamos algunas actividades para hacer hoy con nuestros hermanos de la Iglesia del Cordón y el clima cambió y no pudimos. Tuvimos que empezar un poco tarde también, porque hay que atender a veces asuntos de urgencia y de cuidado. Y parte de lo que nos va a pasar hoy, de lo que vamos a celebrar hoy, es justamente eso. Una entrada no planificada, pero que despertó una algarabía y una esperanza inusitada totalmente en el pueblo. Y así es la fe que se agita. La fe que se agita es una fe que no puede hablar mucho de planificaciones, es una fe que se mueve cuando se conmueve. La semana pasada hablábamos de que necesitábamos conmovernos. Andrés nos recordaba todo lo que era esa experiencia de Lázaro y de Jesús conmoviéndose por la muerte del pequeño Lázaro, por su amigo. Y nosotros también, comunidad llamada a conmovernos. Escuchemos la gran conmoción del pueblo de Jerusalén en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículos 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que como aquel pueblo que salió a las calles y empezó a cantar, como aquel pueblo que confió en una nueva esperanza, nosotros también estamos llamados a cantar, a agitar nuestra esperanza, a llenarnos de fe en Jesús que entra y que viene. Mantos y palmas esparciendo va, alegre el pueblo de Jerusalén. Mantos y palmos echando va, el pueblo alegre del Señor Jesús. Desde muy lejos se comienza a ver al Hijo de Dios que montado viene. Mientras 1000 voces resuenan por allí, Hosana el que viene en el nombre del Señor.
gran exclamación, Hosana en voz triunfal. Hosana, Hosana el Rey. Hosana, Hosana el Rey. Como la entrada de Jerusalén, un día también podremos cantar a Jesucristo que vendrá otra vez para llevarnos al eterno hogar. Y en cuanto mil voces se suenan por allí, Hosana el que viene en el nombre del Señor, con un aliento de gran exclamación, Hosana en voz triunfal. Jesús no entra en un caballo de guerra, Jesús entra en un asno para traernos paz. Saben que la tradición de los olivos viene de que en Semana Santa toda la escena transcurre muy fuertemente en el Monte de los Olivos. Nosotros celebramos también la Pascua, que tiene que ver con ese huerto en Getsemaní y el encuentro donde nació la iglesia al abrigo de los olivos que se pueden encontrar aún hasta hoy. Levantamos nuestros olivos. Señor, nosotros, como estos olivos son levantados hoy, estas ramas, levantamos nuestro corazón hacia ti, para que tú mires nuestras vidas, mires nuestros corazones, nuestras almas que requieren tu amor y tu fuerza. Y que estos olivos nos recuerden tu semana en aquella Pascua, nos recuerden la fe que se agita y que no se marchita, que nuestra fe permanezca viva y siempre verde en tus manos, protegidas por tu amor y por tu gracia, y que podamos compartirla con nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2 dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también se exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu contexto? Ayer cuando preparábamos lo que no pudimos hacer con el hermano Lázaro, el padre de la Iglesia del Cordón, le comentaba eso que escribí en el grupo. 85% de las personas de nuestro país no celebrarán en nuestros cultos o en nuestras misas. 85% de las personas del país, de nuestro país, no participarán de
estas conmemoraciones y celebraciones de la Semana Santa. Y uno dice 85% de las personas de nuestra sociedad, pero es el 85% de tu familia y de la mía. Y es 85% de tu barrio, 85% de tu edificio, 85% de la gente que está en la calle. 8.5 de cada 10. Es mucho. Si tendremos que trabajar juntos para que Jesús sea esto que leyó Mireille, para que sea el Señor de tu vida, el Señor de tu historia, el Señor que además nos enseñó a despojarnos, como Él se despojó de su divinidad y se hizo carne con nosotros, asumió nuestra historia. Señor, tú eres nuestra peña de Oreb. Tú nos das vida cuando nosotros estamos muertos. Tú revivificas y levantas las partes secas, marchitas de nuestra vida. Señor, hoy, como estos olivos verdes, queremos que reverdezcas en nosotros la fe, que nos levantes y nos ayudes también a ser agitados por tu Espíritu. Cantamos a ti, Señor, y te alabamos. Cantamos un cántico nuevo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor, porque Él obró maravillas, porque Él obró maravillas, porque Él obró maravillas, cantad al Señor, cantad al Señor. La peña se abrió y agua bebimos, la peña se abrió y agua bebimos, la peña se abrió y agua bebimos, cantad al Señor, cantad al Señor. Él es quien nos da el Espíritu Santo, Él es quien nos da el Espíritu Santo, Él es quien nos da Espíritu Santo, cantad al Señor, cantad al Señor. Con todo tu corazón. Jesús es Señor. Amén, aleluya, Jesús es Señor. Amén, aleluya, Jesús es Señor. Amén, aleluya, cantad al Señor, cantad al Señor. Amén. Pueden tomar asiento y nos vamos a preparar para la gran lectura del Evangelio, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo. Mateo capítulo 26. Necesito 4 lectores que puedan pasar e ir acompañando. Lo vamos a hacer desde nuestros asientos, porque como es nuestra tradición, en este domingo vamos a leer toda la pasión completa. Así que pido si puede pasar en orden, ir pasando, página 1013 de nuestras Biblias. Mateo 26, 44, y ahí hacemos un trozo y cantamos. Andrew.
Sí. 14. Marcos 24. Mateo 26, 14 al 44. 1012. Vos me decís. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Dónde dejaste? Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito en él, pero ay de aquel que quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, la fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú no lo has dicho. Mientras comía, tomaba Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dijo a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los discípulos y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo desees. Volvió luego de su discípulo y le halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es difícil. Otra vez fue y oyó por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Volvió otra vez y lo halló durmiendo, porque sus ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a su discípulo y les dijo: dormid, ya descansad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved de cerca el que me entrega. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Pueden tomar asiento si quieren porque la pasión es larga. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como entra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo bofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban sentados: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre.
Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Pedro lloró amargamente por el llanto de Pedro, que lo negó y se arrepintió y fue restaurado. Aleluya. Jesús ante Pilato. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Eso tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron ellos un campo, el campo del alfarero, para dar sepultura a los extranjeros. Por lo cual aquel campo, hasta el día de hoy, se llama Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puestos por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes todo lo que testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltarle al pueblo un preso, el que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le preguntó Pilato: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido muchos sueños por causa de él. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Por Claudia, esposa de Pilatos, que tenía razón y no le hicieron caso. Por todas las personas a los que asiste la razón y que no son escuchadas. Aleluya. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho.
Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Al salir, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echándolo a suerte, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados lo custodiaron allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí, decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, a ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Por el centurión romano, que sin saberlo, sin tener todos los datos, supo ver en Jesús al Hijo de Dios. Aleluya. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Pueden tomar asiento. Hoy
hoy el día cambió por completo de lo que teníamos planificado. Y eso está muy bien, capaz que nos tiene que enseñar el Señor hoy que Él nos cambia el día, porque hoy no es un día silencioso, hoy es un día agitado, no es un día ordenado, es un día que algo extraordinario pasó en Jerusalén hace casi 2000 años. Hoy todo se agita y la gente gritando y ondeando palmas, mantos, ramas de árboles, todos los cuerpos moviéndose al canto y al son de la esperanza. Porque cuando Jesús entra y la fe verdadera se despierta, los cuerpos se mueven y los cuerpos cambian. Nuestros cuerpos tienen que ser movidos por la fe y decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Las palmas que nosotros usamos olivos, las palmas nos hacen recordar y nosotros los usamos porque es un signo de amor, es un símbolo de entrega, es un símbolo de esperanza, es un símbolo de resiliencia. Miles de hermanos y hermanas nuestras hoy, en medio de persecución, en medio de terribles guerras y violencias, están agitando palmas y olivos y ramas. En Nigeria, en Gaza, en el Líbano, en lugares de Medio Oriente, en Ucrania, levantando palmas en honor a nuestro Señor Jesús, que viene y entra en la ciudad. Este es nuestro Rey, pero atención, es un Rey de paz, es un Rey de amor, es un Rey de humildad y de entrega. Su revolución empieza desde adentro. Una fe que no se mueve, queridos hermanos y hermanas, una fe que no se agita, una fe que no se expresa, una fe que no se la juega, es una fe que no existe. Es una fe inexistente. El amor se dice, la alegría se canta, la energía y la fuerza se expresa y la fe se agita. Tenemos que cuidar nuestra fe. No puede ser una fe solamente mental o solamente personal o solamente silenciosa. Tiene que ser una fe que se exprese en las formas concretas de expresión que tiene. Nuestra sociedad se parece muchísimo también a la multitud aquella de Jerusalén. Nuestra cultura, donde se han perdido hoy los grandes relatos, los grandes valores, las grandes historias que orientan la vida de los hombres y las mujeres del siglo XXI, de los jóvenes. Convicciones duraderas, todo está en diálogo, pero no en diálogo en el buen sentido. Todo está en discusión. Y no estaría mal que estuviera todo en discusión si eso nos condujera a una síntesis concreta que oriente la vida de las nuevas generaciones. Pero todo termina pasando por me gusta, no me gusta, me divierte, no me divierte, me hace bien, no me hace bien. Y si no te hace bien, bueno, no lo hagas, si no lo sentís tampoco. Y me emociona o no me emociona. Una exacerbación del emotivismo y de la emoción, una dictadura del sentimentalismo. Pero la fe, que tiene un alto componente emocional, no puede sostenerse solo con eso. La fe se tiene que sostener con hechos concretos, porque es una tentación actual, muy actual, escaparse
escaparse a través de las diferentes formas de fe que hay. Y hay muchas ofertas de tipos de fe que nos hacen ir en fuga y nos ayudan a escaparnos. Y que si yo me concentro, y si yo me siento bien acá, yo mismo, y si hago esto y hago lo otro, la atracción de no sé qué, y todo empieza a girar sobre mí mismo y sobre mis sensaciones momentáneas. ¿Qué significa agitar las palmas o los olivos hoy? ¿Qué significa? ¿Por qué hacemos énfasis en esto hoy? Para que recordemos, y les pido que los guarden estos olivos en las casas, que los guarden no porque les van a dar suerte, no porque la casa va a estar mejor, no porque no se van a pelear, esa es tarea de ustedes, ¿no? Con los parientes, etcétera. Que los guarden para que recuerden tener viva la fe que tienen en el Señor, para que recuerden que así como hoy agitamos estos olivos y los levantamos, la fe que no se agita se marchita. Y estos olivos se van a marchitar y van a quedar secos ahí en donde sea que los guarden. Pero que tu fe no se marchite con estos olivos, que a medida que se marchitan, tu fe reverdezca. Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, del movimiento metodista, que dio origen a nuestra denominación, hablaba de una fe viva, de una fe que tenía que moverse y a través de hechos concretos. Agitar la fe es pasar de creer a practicar. Y este año que empezamos ayer la tribu de niños con toda la fuerza, ¿verdad? Estábamos ayer, vamos a enfocarnos en la práctica de la fe. Hemos aprendido muchas historias bíblicas, nos hemos concentrado mucho en los años anteriores en los relatos y, por supuesto, en nuestra experiencia a la luz de los relatos bíblicos. Bueno, este año damos un paso más y vamos con la práctica de la fe, el modo de ser, y vamos a estar tratando de movernos en el barrio en la medida de nuestras posibilidades, de entrando en la vida cotidiana de la gente para que nuestra fe sea agitada, una fe no solo interior, como yo digo, a veces somos cristianos y cristianas furtivos. El cristiano espía, es cristiano, es cristiana, pertenece a la iglesia, es miembro en plena comunión y todas las cosas, pero nadie se entera, nadie sabe, está como en clave espionaje. Agitar la fe es ayudar, es visitar, es acompañar. Agitar la fe es también para nosotros los metodistas usar los medios de gracia, usar la oración, usar, que hacer la tribu se trató de la oración. Hasta una ruleta de oración hicimos, una caja de oración, unas oraciones, algunas muy rudimentarias de niño, otras que da para guardarlas, que expresaban muchas cosas que yo me di cuenta de alguien de mi familia que había hecho una oración ahí y yo nunca pensé que eso estaba en el corazón, ¿no? Y uno se sorprende. Agitar la fe es visitar también, es leer la Biblia, es practicar y celebrar la Santa Cena cuando podemos, es no abandonar. Yo les doy las gracias porque ustedes desafiaron al clima hoy aquí. Sé que algunos hubieran querido, pero no pueden. Pero qué feliz que estoy de que se hayan hecho el tiempo de venir hasta aquí. Agitar la fe es dejar que el corazón arda. Que el corazón arda como el ardor de Wesley. Es también ponerle ganas, es dejarse conmover, dejarse tocar. En la semana pasada hablábamos de el mundo necesita gente que llore, pero no que llore por llorar. Gente que sienta,
que no sos un zapato, y yo no te digo que seas una esponja que absorbe todos los dolores del mundo, pero tampoco podemos ser una piedra dura a la que no le entra nada, nada me conmueve. Agitar la fe es comprometerse, y comprometerse implica, aunque no tengo ganas, lo hago igual. Y hay doble bendición. No tengo ganas, igual lo hago. Wesley iba a las calles, andaba en las prisiones, visitaba enfermos, también denunciaba injusticias, la terrible injusticia de la esclavitud que la ONU esta semana declaró como el peor de los crímenes, etcétera, el tráfico de personas. Y Wesley en el siglo XVIII se enfrentó a toda su sociedad diciendo que él era la peor y más execrable maldad de estos tiempos. Así, casi la declaración de la ONU de la semana pasada, Wesley en el siglo XVIII, escribiéndole a su majestad el rey de Inglaterra, escribiéndole a miembros del Parlamento y luchando en contra de ese flagelo. Los metodistas en Estados Unidos también, unos años después, dijeron, nadie puede pertenecer, me lo enteré el otro día, nadie puede pertenecer a la iglesia metodista si es dueño de esclavos. Quien sea slaveholders, decían, quien sea mantenedor de esclavos, no puede participar de la comunión de la iglesia. Y hubo una gran ruptura, sobre todo en el sur de Estados Unidos, tremendamente esclavista, y así surgió otra iglesia independiente, pero se la jugaron y dijeron, bueno, nos partimos, pero la esclavitud es incompatible. Y así fue también como se escribió nuestra historia. Agitar la fe es perseverar, es tener todo eso que Wesley también enseñó. ¿Se acuerdan? Él hizo aquello de las bandas, las sociedades, los grupos, grupo de mujeres, grupo de esto, grupo de lo otro, los niños, etcétera, porque era un espacio de pequeños grupos donde podíamos ayudarnos mutuamente, podían ayudarse mutuamente a crecer en la fe. Porque la fe, hermanos y hermanas, que no se agita, es una fe que se marchita. Pero la fe que se levanta, la fe que se mueve, la fe que se entrega, esa fe cambia el mundo. Esta semana quiero invitarlos e invitarlas a que puedan compartir esta fe con las personas que los rodeen. Tienen folletos para llevar de las actividades de la Semana Santa. Tienen todo tipo de materiales. Una persona, 2 personas, quienes piensen, siembren la simiente preciosa. Vamos a terminar antes de orar, después de orar, con este canto tan antiguo, Sembraré la simiente. ¿Cuál puse? Perdón, salgamos fieles a anunciar, me confundí. Más o menos lo mismo. Esperá, previo vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias. Levantamos nuestras vidas ante ti y te rogamos que nos ayudes a agitar nuestra fe. Tu Espíritu Santo se agitó sobre las aguas y generó vida, la vida que surgió desde las aguas. Señor, agita tu Espíritu Santo en tu iglesia, agita tu Espíritu Santo en nosotros, agita tu Espíritu Santo en la comunidad metodista aquí presente, en nuestra congregación y la del mundo entero, y en la de la iglesia cristiana esparcida por todo el orbe, Señor, para que surja vida, para que surja justicia, para que surja amor, para que se despierten los dones y las virtudes cristianas, para que podamos anunciar con fuerza, con denuedo y con todo lo que tenemos el mensaje de amor y de esperanza. Amén.
Salgamos, sí, fieles. Salgamos fieles a anunciar de Dios la salvación. Su reino viene, llega ya con cántico triunfal. De Dios brindemos la salud que Cristo predicó. Su gran poder transformador levanta al que cayó. Salgamos hoy a proclamar, los pies benditos son de los que al mundo anuncian paz, cual Cristo el Salvador. Proclamaremos libertad por toda la extensión. Cantemos con fe, valor y fe, que Dios guiando está. El día enciende su esplendor al paso de Jesús, que espera nuestra decisión de quién irá tras él. Feliz aquel que recibió de Dios la comisión y cumple cual obrero fiel de Dios la voluntad. De Dios hablemos la verdad, colmados por su luz. Salgamos todos a anunciar la gloria de la cruz. Movidos por un gran amor, glorioso es trabajar. La miel dorada cosechar, Jesús delante va. Amén. Movidos por un gran amor. Pueden tomar asiento. Una actualización de este divino afán por un gran amor. Bueno, vamos a compartir nuestras ofrendas como parte también de nuestra adoración, de nuestro compromiso y nuestro apoyo a la Iglesia y a su misión. Así que, Alejandro, vos que andabas con los gasofilazos, te pido si podés pasar. Hoy somos pocos, podemos usar uno. Bueno, estamos muy contentos por el día de ayer, mientras compartimos las ofrendas que estuvimos trabajando. Cecilia y Anto quieren contar algo, a ver si está el inalámbrico. Para que no sea yo solo. Estuvimos trabajando. Y estuvimos trabajando el arranque, ¿no? Y Diego se destacó eligiendo una selección musical que era bien alegre, cosa de empezar con ganas. Movió a todo el mundo, movió el principio de un cambio, porque tenemos una generación que es más adolescente ahora o preadolescente que niños. Tenemos una diferencia de edad con otros niños muy chiquititos que tenemos que estar a la altura del desafío. Y tenemos un plan diferente, lo que estaba comentando un poco el pastor hoy, de trabajar sobre la práctica del metodismo. Tendríamos que ver de que la tribu que arranca hoy se termine convirtiendo en una tribu metodista, ¿no? Empezamos con la oración, que es uno de los pilares, y bueno, vamos a ver qué pasa. Después les paso el programa, son
12 pilares de la vida de fe que vamos a estar mechando con nuestras actividades prácticas y nuestros asuntos también locales, de cosas que hacemos normalmente. Así que bueno, recomiéndenlo porque los chicos les hace bien y como siempre les digo, no es solo que aprenden estas historias, es que generan unas experiencias inolvidables de vida y se les forma el carácter también. Estamos formando el carácter de nuevas generaciones, de gente que agite la fe. Hombres y mujeres que serán mañana, ahora son chicos, pero hombres y mujeres que ya nos están enseñando cuando vamos a los campamentos y eso, que lo que se les enseña lo viven y lo aprenden y lo comparten. Así que bueno, felices por esto. Tienen las actividades de Semana Santa ahí en el boletín y también hay papelitos pequeños para que puedan entregar. Estamos orando por la salud de Eunice, por Teresa. Mirta, estamos orando por vos también. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en procesos de salud, también por la hija de Adela, que está haciéndose un tratamiento de similar índole. Bueno, por todos ellos los tenemos en oración. Oremos. Gracias, Señor, por estas ofrendas. Te pedimos que las bendigas, que puedan, Señor, ser útiles para tu reino, ser útiles para este instrumento principal de tu reino, que es la Iglesia, y en nuestro caso, nuestra Iglesia Metodista Central. Te pedimos que nos ayudes a realizar todas las reparaciones y tareas que tenemos que hacer sin dejar de cumplir nuestra misión con esto que nos das, que amable y con esfuerzo en los hermanos y hermanas aquí presentes y los que están en sus casas comparten. Señor, bendice al dador alegre, bendice nuestras vidas, Señor, bendice a nuestra comunidad y a todas las iglesias en el mundo entero. Por la paz en el mundo, en esta Semana Santa, oramos especialmente cada día y presentamos la oración que tú, cuando estuviste entre nosotros, Jesús, nos enseñaste a decir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, para cerrar, bienvenidos a todos los que vienen por primera vez. Bienvenida, hermana Zuli, desde Artigas. La trajo el agua, vino en ómnibus, pero se va en bote, en barco. Qué lindo. Y bueno, lleva nuestro saludo, después tienen ocasión de saludarlo. Bueno, está con Anthony, su hijo, su nuera y el nieto. Tienen ocasión de saludarla y que mande nuestros saludos a la comunidad de Artigas. Así que, bueno, hermanos y hermanas, ahora podemos ir en paz. Que nuestra fe no se marchite, sino que reverdezca por el poder del Espíritu Santo. Vayan y caminen con el Señor. Él va con ustedes, Él va con nosotros. Y así viviendo y así haciendo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca hoy y siempre. Amén.